¿Listo? Ok, hola, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer el tiempo que están tomando para poder eh, estar aquí. Y permítanme presentarme, antes que nada, pues mi nombre es Eric de Jesús Aguirre Ramos. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es la estadística descriptiva. Pero antes que nada, de empezar con el análisis de la estadística descriptiva, quisiera mencionar algo muy importante que debemos de saber, y una de esas es, en este caso, que en los años 1650 a los años 1660, en este caso la estadística descriptiva o el análisis, este, comenzó a ser de manera más fundamental en la parte industrial y en las partes científicas. En este caso, la estadística descriptiva empezó a ser más como comenzó a ser como más una disciplina que en esos años no se implementaba, pero hoy en día ya se implementa esa disciplina y la podemos ver hoy en nuestros ámbitos, tanto profesionales como académicos. Entonces, esto es muy importante también que lo sepamos para que esto pues también nos ayude este, a tener en claro que la estadística descriptiva pues son análisis y medidas de implementación. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Este, el tema que vamos a ver en sí, vamos a ver la representación, pero vamos a empezar sabiendo qué es la estadística. Bueno, aquí nos comenta que la estadística es la rama de las matemáticas que examina las formas de procesar y analizar datos. Dice que la estadística ofrece los procedimientos para recolectar y transformar los datos de manera que sean útiles a quienes toman decisiones en los procedimientos. En este caso, anteriormente, en los años, no teníamos la forma de cómo analizar algunos datos. Hoy en día, pues ya tenemos un procedimiento en lo que podemos transformar aquellos datos y saber cómo poder tomar decisiones. Vamos a leer aquí en este caso, por ejemplo, cuáles son las ramas de la estadística. Nos dice que la estadística descriptiva se ocupa de recopilar, organizar y resumir y presentar datos de manera que puedan comprenderse con facilidad. Dice que su objetivo principal es describir la información tal como se obtiene sin realizar predicciones ni generalizaciones sobre toda una población. En este caso, es de la estadística descriptiva. También se pueden, por ejemplo, ¿qué podemos, como ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos recopilar? Por ejemplo, pueden ser los promedios de calificaciones, calcular la edad, mediana en un censo, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, tenemos, al menos en el área de salud, eh, saber cuántos recién nacidos, por ejemplo, tenemos diario, ¿no? En tanto, en el caso, por ejemplo, ya sean de mujeres, este, o en el caso de varones, podemos tener ya más, recopilar esa información, organizarla. Y pues en este caso otro ejemplo, ¿no? Graficar, también igual lo que son, por ejemplo, las vacunas, que también le pueden tocar en este caso, dependiendo del tipo de edades, a cada niño o a cada niña. En la estadística inferencial dice que utiliza datos de la muestra para obtener conclusiones acerca de cierta población. Su objetivo es estudiar todos los elementos de un grupo en el que se analiza solo una parte. Con estos datos se realizan estimaciones, predicciones o decisiones sobre la población. En este caso, por ejemplo, este, vamos a poder ver o estudiar elementos a un cierto grupo de personas. En este caso, por ejemplo, este, cuando pasan por nuestras casas, se realiza un censo.
Y en algunas situaciones, por ejemplo, el gobierno realiza algunos censos, por ejemplo, para determinar en estos casos cuáles personas son la cantidad de personas que tienen menos recursos o menos recursos, menos apoyo. Entonces se realiza este censo y se toma una decisión. ¿Para qué? Para que el gobierno, en este caso, pueda realizar una predicción y específicamente dar ese apoyo a esa parte de la población o a ese grupo. Entonces es muy importante esta parte igual, utilizar estos datos para que podamos tener una buena estadística inferencial. Ok, vamos a ver los conceptos. Los conceptos fundamentales. Dice que para comprender la estadística, primero necesita conocer la definición de una variable. Dice, las variables son las características de los objetos o los individuos y se dividen en cualitativas y cuantitativas. Con base a esto, se pueden mencionar conceptos importantes dentro de la estadística, que pueden ser en este caso las variables cualitativas y cuantitativas, en este caso también la población, la muestra, el parámetro y lo estadístico. Entonces, aquí más adelante vamos a ver ahorita lo que son los ejemplos. Los conceptos fundamentales dice que las variables son características o propiedades de los elementos de estudio, personas, objetos o fenómenos que pueden tomar diferentes valores. En este caso, en la variable cualitativa, son aquellas que se describen cualidades o características y no se expresan con números, sino con categorías o palabras. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el color de los ojos. En ese caso, por ejemplo, café, azul y verde. El estado civil, que puede ser soltero, casado y divorciado. Un departamento de un empleado, por ejemplo, tenemos áreas como recursos humanos, contabilidad, ventas, finanzas, un área de operaciones. ¿Qué otro ejemplo podemos tomar? Por ejemplo, en la variable cualitativa también puede ser, por ejemplo, este otro ejemplo, ¿no? El miedo, el hambre, la belleza. Eso también puede ser también un ejemplo de la variable cualitativa. En la variable cuantitativa dice que son aquellas que se expresan mediante números y representan cantidades que pueden medirse o contarse. Ejemplos. En este caso, edad de una persona, por ejemplo, de 25 años, 40 años, el número de empleados de una empresa, que pueden ser de 50 a 120 personas, puede ser muy variable. El salario mensual también de una persona. Otro ejemplo también muy importante en la variable cuantitativa también puede ser lo que es el peso de una persona, puede ser también la temperatura, en la temperatura o la velocidad. La temperatura es la temperatura ambiente. También podemos tener una variable cuantitativa en esa parte, porque durante los días de la semana, ya sea de lunes a domingo, varía la temperatura. Entonces, no todos los días tenemos la misma temperatura ambiente. Entonces, también esto es una variable cuantitativa. Esos son ejemplos que nos pueden ayudar a, a saber la diferencia entre lo que es una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Ahora vamos a ver los conceptos fundamentales. Dice que los conceptos fundamentales son, en este caso, la población, la muestra, el parámetro y lo estadístico. Dice que la población consiste en todos los miembros de un grupo acerca de los cuales se desea obtener una conclusión, como lo mencionaba hace un momento. La población, tenemos diferentes tipos de, de lugares. Por ejemplo, en nuestro estado tenemos diferentes tipos de municipios. En estos municipios, por ejemplo, necesitamos saber la cantidad de personas que, que padecen de algún problema de pobreza.
Entonces, eso nos ayuda en este caso saber en la población cuáles son los municipios que tienen mayor riesgo de población, mayor riesgo en este caso de padecer, de tener problemas económicos. Entonces, con eso vamos teniendo esta conclusión. En la muestra es una parte de la población seleccionada para el análisis. En el parámetro dice es una medida numérica que describe una característica de la población. Y el estadístico es la medida numérica que describe alguna característica de la muestra. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, de mi parte todo ha quedado claro. De tu parte, todo ok, Rubí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más que tenga? ¿Alguien más que tenga alguna duda para No, que no, yo pueda proseguir? todo entendible. Gracias. Ok. Bueno, entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener estadísticamente eh, a entender las situaciones en las que a veces nos encontramos hoy en día. Dice que las medidas de tendencia central, ¿qué es una medida de tendencia central? ¿Qué es? Dice, la medida de tendencia central son herramientas de la estadística que permiten resumir un conjunto de datos mediante un valor representativo o central. Su objetivo es mostrar alrededor de qué valor tienden a concentrarse los datos dentro de una distribución. Estas medidas facilitan la interpretación y el análisis de la información, ya que permiten comprender de manera más sencilla el comportamiento general de los datos. Son ampliamente utilizadas en investigaciones, estudios estadísticos y análisis de información en diferentes áreas. Las principales medidas de tendencia central son, en este caso, la media, el promedio, la mediana y la moda. A continuación vamos a ver el significado. En este caso, las medidas de tendencia central de la media dice que la media aritmética, por lo general llamada la media, sirve como punto de equilibrio del conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos, dividiendo el resultado por el número de valores considerados. Para presentar a la media de una muestra se escribe como X, en este caso la X es X, la X con la línea en la parte superior es X de barra o la media, es igual a la suma de valores entre el número de valores. Aquí vamos a ver un ejemplo. Si usted conoce el tiempo que le lleva a arreglarse por las mañanas, podrá planear mejor su inicio del día y reducir al mínimo cualquier retraso o adelanto para llegar a su destino. Suponga que define en minutos rodeando al minuto más cercano, el tiempo que le lleva a arreglarse desde que se levanta hasta que sale de la casa. A lo largo de los de 10 días hábiles consecutivos, usted debe de recabar los tiempos que se muestra a continuación. En este caso aquí, por ejemplo, en el día uno, por ejemplo, tenemos un tiempo de ¿qué? De 39 minutos. En el día 2 tenemos un tiempo de 29 minutos. En el día 3 un tiempo de 43 minutos. En el día 4 un tiempo de 52. Y en el día 5 un tiempo de 39. Y así consecutivamente hasta llegar a los 10 días hábiles consecutivos. Ahora, nos decía que para representar la media es X de barra igual a la suma de valores entre el número de valores. En este caso aquí, el tiempo de la media es 39.6, pero lo vamos a sacar de la siguiente manera. X de barra es igual, en este caso, a la sumatoria de 39 más 29 más 43 más 52 más 39 más 44 más 40 más 31 más 44 más 35, que en este caso nos da la sumatoria en total de 396. Esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre los 10 días hábiles consecutivos, por lo cual nos va a dar el resultado
de x de barra igual entre 396 entre 10 es igual a ¿qué? A 39.6. Entonces el tiempo medio es igual a 39.6 minutos, que se calculó de esta manera. Entonces ese es el tiempo que nosotros nos llevamos, el tiempo más cercano, lo que nosotros nos arreglamos de acuerdo al ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo en la mediana. Dice, la mediana es el valor que queda en la posición central después de ordenar los datos de menor a mayor. Para el cálculo de la mediana de un conjunto de datos, primero se debe ordenar los valores de menor a mayor y se representa de la siguiente manera. Mediana es igual a n más 1 entre el valor clasificado entre 2. Para el cálculo, que el valor de la mediana existen dos reglas, de las cuales son las siguientes. En este caso dice la regla 1, si el conjunto de datos hay un número impar de valores, la mediana es el valor colocado en medio. Regla 2, si el conjunto de datos hay un número par de valores, entonces la mediana es el promedio de los dos valores colocados en medio. Vamos a poner un ejemplo. Para calcular la mediana de la muestra de los 10 tiempos para arreglarse en las mañanas, ejemplo anterior, los tiempos diarios se deben ordenar de la siguiente manera. En este caso, aquí está ordenado ¿de qué? De menor a mayor. Y en el otro ejemplo anterior, voy a regresar tantito nada más para que nos demos cuenta, el tiempo estaba desordenado. Entonces, ¿qué hicimos aquí? En este caso, primero ordenar los valores de menor a mayor. Entonces, del 29 hasta el 52, que es el mayor. En este caso, la clasificación es del 1 al 10. En este caso, por ejemplo, la media ya habíamos dicho que en este caso era 39.5. Entonces, el valor ordenado, ya ordenado de 29.52, nos damos cuenta que entre el 5 y el 6, del 39 al 40, la media es el ¿qué? 39.5, que sería en esta parte de aquí. Puesto que para la muestra, perdón, que se me movió, puesto que para la muestra de 10 elementos, el resultado de dividir n más 1 por 2 es igual a 10 más 1 y medio igual a 5.5. Debe utilizarse la regla de 2 y promediar los valores clasificados quinto y sexto, que es la 39 y 40. Por lo tanto, la media es 39.5. Una mediana de 39.5 significa que la mitad de los días, el tiempo necesario para arreglarse es menor o igual a 39.5 y la otra mitad de los días es mayor o igual a 39.5. Esta mediana de 39.5 está muy cercana a la media del tiempo para arreglarse de 39.6. Vamos a seguir con la siguiente actividad, que es, en este caso, identificar la moda. Nos comenta que es el valor del conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia, al igual que en la mediana y a diferencia de la media, los valores externos no afectan la moda. Con frecuencia en el conjunto de datos no existe moda o bien hay varias modas. Por ejemplo, considere los datos de tiempo para arreglarse que se muestran a continuación. En este caso, aquí el valor ya está ordenado, como lo veíamos en la siguiente diapositiva, que era de 29 a ¿qué? A 52. Y existen dos modas, 39 y 44, ya que cada uno de estos valores aparece dos veces. Aquí lo podemos ver, aparecen dos veces, ¿no? 39 y 44. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. El gerente de sistema encargado de la red de una empresa lleva un registro de número de fallas del servidor que se presenta por día. Calcule la moda de los siguientes datos, que se representa el número de fallas diarias del servidor durante las últimas 2 semanas. En este caso, en este ejemplo, aquí está desordenado todo lo que son los números o las fallas del servidor. Aquí podemos ver el 1, el 3, el 0, el 3, otra vez se repite, el 26 y así consecutivamente. Ahora, ¿con cuál es la solución? El arreglo ordenado de estos datos. Vamos a arreglar ¿de qué? De menor a mayor.
Aquí podemos ver ya en este caso el arreglo de 0 a 26. Como el 3 aparece 5 veces, en este caso aquí podemos ver, ya ordenadamente, el 3 aparece 5 veces, más que ningún otro valor. En este caso la moda es 3. De esta forma el gerente de sistema se dará cuenta de que la situación más común es la presencia de 3 fallas del servidor por día. Entonces, aquí es realizar más el ordenado de los datos para que podamos verificar las fallas o cuántas veces ha realizado en este caso el servidor las fallas durante la semana. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Ruby, Nancy, Carmelita? No, por ahora todo entendido. Ok. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Vamos a ver en este caso lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son herramientas de la estadística que sirven para mostrar qué tan separados o diferentes están los datos entre sí dentro de un conjunto de información. En otras palabras, ayudan a entender si los datos están muy cerca unos de otros o si están muy dispersos. Esto permite conocer que tanto la variación existen en los resultados. Dice, las medidas de dispersión más comunes son en este caso lo que es el rango, la variancia, desviación estándar y el coeficiente de variación. Es lo que vamos a ver a siguiente. Ahorita vamos a ver en este caso lo primero es el rango. Dice que el rango es la medida numérica descriptiva más sencilla de la variación en un conjunto de datos y es igual al valor mayor menos el valor menor, que se representa de la siguiente manera. Rango es igual a x mayor menos x menor. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Para determinar el rango de los tiempos necesarios para arreglarse, los datos se ordenan de menor a mayor. Aquí como lo vimos en la diapositiva, en este caso aquí ya está ordenado el dato de 29 a 52. El dato menor es 29 y el dato mayor es 52. Dice, en este caso, al emplear la ecuación, se sabe que el rango es de 52 menos 29. Y aquí nos dice, rango es igual, en este caso mayor es 52 y menor es 29. Esto nos da igual a 23 minutos. Quiere decir que en este caso un rango de 23 minutos señala que la mayor diferencia de tiempo necesario para arreglarse por la mañana entre 2 días cualquiera es igual de 23. En ese caso ya obtendríamos el resultado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver lo que es la varianza y la desviación estándar. Dice que la varianza y la desviación estándar son dos medidas de la variación muy utilizadas para tomar en cuenta cómo se distribuyen los datos. Estos datos estadísticos miden la dispersión promedio alrededor de la media, es decir, que tanto varían los valores más grandes que están por encima de ella y cómo se distribuyen los valores menores que están por debajo de ella. En este caso aquí vamos a ver lo que es la fórmula de la varianza. La varianza para una muestra es la suma de las diferencias con respecto a la media elevada al cuadrado y dividida por el tamaño de la muestra menos 1. Aquí podemos ver en este caso lo que es el ejemplo o la fórmula de lo que es la varianza, que podemos ver que x, como le decía, es igual a la media, la n es el tamaño de la muestra, x es el mismo de valor de la variable x, y en este caso, esta es la sumatoria de los cuadros de todas las diferentes entre los valores x y x a la media. En el caso de la desviación estándar, de una muestra es la raíz cuadrada de la suma de los cuadros de las diferencias con respecto a la media dividida por el tamaño de la muestra menos 1. Aquí podemos ver la fórmula, la vamos a ver ya operativamente, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Ok, en este caso primero con el ejemplo de la varianza, ¿cómo vamos a sacar la varianza? En este caso, por ejemplo, supongamos que las calificaciones de 5 estudiantes son 8, 9, 10, 9, 8. Necesitamos calcular la media. En este caso ya habíamos comentado que se necesita realizar la suma total, en este caso de las calificaciones,
entre 5 estudiantes. Vamos a realizar la sumatoria. 8 más 9 más 10 más 9 más 8 entre 5 es igual a 8.8. En este caso, la media es igual a 8.8. Ahora, en este caso, para que yo pueda restar, vamos a realizar lo que es la resta de la media de cada dato. Lo que yo voy a realizar en este caso, como ya obtuve el resultado de la media, ya realicé la sumatoria de las calificaciones entre los 5 estudiantes y me dio el resultado de 8.8, que es la media. Lo que voy a hacer es 8 menos 8.8 es igual a menos 0.8. Y consecutivamente vamos a hacer lo mismo. 9 menos 8.8 es igual a 0.2. Y consecutivamente vamos a realizar la misma actividad hasta obtener todos los datos. En este caso es realizar la resta de la media a cada dato. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. En este caso vamos a elevar el cuadrado cada resultado. Todo lo que nos dio en la resta, voy a regresar a la parte anterior, todo lo que los datos que nos dio de la resta de este lado, que es lo que vamos a ocupar para elevar al cuadrado cada resultado. Ahora vamos en este caso a elevar todo lo que es el 0.8, lo voy a elevar al cuadrado y me va a dar el resultado de 0.64. Posteriormente el 0.2 igual lo elevo al cuadrado, me va a dar el resultado de 0.04 y así consecutivamente cada resultado lo vamos a elevar al cuadrado hasta completar la tabla. Posteriormente que hayamos tenido todo el resultado, vamos a hacer la suma de los cuadrados. En este caso, todos los resultados que tenemos de este lado, vamos a hacer la sumatoria en total y eso nos va a dar 2.8. Ahora, esos 2.8 lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre los 5 estudiantes para poder obtener la varianza. En este caso, lo que es 2.8 entre 5 es igual a 0.56 y aquí podemos obtener ya lo que es la varianza. Ahora vamos a ver el ejemplo de la desviación estándar. En este caso, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí nos dice que la raíz cuadrada de ¿qué? De 0.56. Lo mismo que teníamos de este lado, en este caso que es el resultado de 2.8 entre 5 es igual a 0.56, que es la varianza. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 0.56 y la desviación estándar es igual a ¿qué? A 0.75. Entonces, interpretación de los resultados de ambos. La varianza es 0.56, indica que tanto varían las calificaciones respecto al promedio. La desviación estándar indica que las calificaciones se alejan aproximadamente 0.75 del promedio 8.8. Entonces aquí es muy importante que sepamos esta parte. Entonces, vamos a sacar ahora lo que es el coeficiente de la variación. El coeficiente de la variación es una medida relativa de la variación que siempre se expresa como porcentaje más que en términos de las unidades de los datos en particular. Dice que el coeficiente de la variación que se detona mediante el símbolo CB mide de dispersión de los datos con respecto a la media. En este caso, lo que vamos a realizar aquí, vamos a realizar con la fórmula es el coeficiente de variación igual entre la suma entre X de la media y lo vamos a dividir entre el 100%. Ahorita aquí lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en este caso, en los datos anteriores, lo que son las calificaciones de los 5 estudiantes. Ya obtuvimos, en este caso, lo que es la media, que es igual a 8.8, y la desviación estándar, que es igual a 0.75. Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Lo que es el coeficiente de variación es igual a 0.75, que es la desviación estándar, entre 8.8, que es la media,
y eso lo vamos a multiplicar por 100, por lo cual el coeficiente de variación es igual a 8,52%. ¿Qué quiere decir esto? Significa que las calificaciones, perdón, que se me movió aquí, esto significa que las calificaciones solo varían 8,52% respecto al promedio, por lo que los datos son bastante homogéneos o parecidos entre sí. Entonces así ya podemos obtener en este caso lo que es estos datos. Entonces es muy importante aquí, ¿por qué? Porque ya pudimos obtener el resultado de la sumatoria de los datos, lo que es la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda, compañeras? No, ha quedado todo comprendido de acuerdo a los ejemplos. Creo que estos temas han quedado más que claros. Ok, vamos a continuar entonces con los siguientes ejemplos. Ok, bueno, en este caso, por ejemplo, también nos menciona que algo muy importante en la estadística, que podemos tener diferentes representaciones. Este, en este caso, en la estadística se manejan lo que son las representaciones gráficas de datos. ¿Qué nos dice? Dice que la representación gráfica de datos es una forma de mostrar información estadística mediante gráficos o diagramas para facilitar su comprensión o interpretación. A través de las gráficas, los datos pueden analizarse de manera más clara y rápida, permitiendo identificar comparaciones, tendencias, patrones o diferencia entre valores. Este tipo de representación es muy utilizada en estadística, investigaciones y análisis de información, ya que transforma los datos numéricos o categóricos en imágenes visuales que ayudan a entender un mejor resultado. En este caso, en la representación gráfica que estamos viendo aquí en la imagen, como le comentaba, ¿no? Al principio, tenemos un número de población. En el caso, por ejemplo, de los municipios que tenemos ya sea en nuestro estado, cierto número de personas necesita un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de vacuna, ¿no? Entonces, ese tipo de vacuna es específico para a un grupo de personas, vamos a suponer un grupo de personas de 20 a 30 años. Entonces, esta gráfica nos ayuda a identificar, por ejemplo, sería una gráfica de edades y podríamos identificar fácilmente el número o la cantidad de personas a la cual tal vez no se le ha colocado en su totalidad esa vacuna o no se le ha aplicado como tal y podríamos tener ya un análisis y podríamos tener ya el análisis y sobre todo la información y la podríamos plasmar ya graficada para obtener una cantidad específica de personas que necesitan de esa vacuna, ¿no? O necesita de ese recurso. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tener en cuenta este, siempre en cualquier tipo de trabajo, tener una representación gráfica de datos para que podamos tener un análisis más concreto de lo que nosotros queremos tener. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un histograma. Dice que un histograma es un gráfico que se utiliza para representar la distribución de datos numéricos agrupados en intervalos mediante barras. En este tipo de gráfico, las barras están juntas, ya que representan rangos continuos de valores. En este caso, en el histograma podemos ver dos tipos de valores. En este caso, el número de personas, que es de 2 a 20, y en ese caso, la edad de años, lo que le estaba platicando, ¿no? De las cuestiones de la población. En este caso, aquí podemos ver en el histograma que el número de personas, en este caso, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que el número de personas es 18, este, este, cada, cada, cada 18 personas podemos tener ir graficando la cantidad de los resultados que tenemos en este caso, por población. Ese sería un ejemplo. Vamos a seguir con la siguiente. Bueno, ¿qué podemos ver aquí?
otra representación gráfica de datos, en este caso son los colores más populares entre niños. Dice que el polígonos de frecuencia. El polígono de frecuencia es un gráfico que representa la frecuencia de los datos mediante puntos que se unen con líneas. Se forman colocando puntos en el centro de cada intervalo de un histograma y luego conectándolos. En este caso podemos ver que en el polígono de frecuencia, aquí podemos ver el porcentaje, ¿no? Los porcentajes y los colores. En este caso podemos identificar que el color, en el caso del color azul, es del 20%, el color rojo entre el 25 y el 30%, el color verde el 15% y el rosa el 10%, o en ese caso, pues el 35%. A través de este polígono de frecuencia podemos ver en este caso cuál es el color más popular entre los niños. En este caso pudiera ser el rosa, ¿no? Debido a que pues mayor a este, está comprobado también, ¿no? En la parte estudiantil hay más niñas que niños, entonces uno de los colores más populares, pues en este caso es el rosa, ¿no? Porque por la cantidad de niñas que hay, ¿no? Vamos con el siguiente ejemplo. La otra gráfica es la gráfica de pastel. O gráfico circular, representa los datos de forma de un círculo dividido en partes donde cada sección muestra la proporción o porcentaje que representa cada categoría respecto al total. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es la fruta preferida. En este caso puede ser, por ejemplo, la fruta preferida de los niños. En este caso vemos que la fruta preferida en este caso es el mango, que tiene el 12%, la fresa el 6%, la uva el 7% y la manzana el 5%. Estos gráficos de pastel igual son muy importantes para que podamos determinar el rango de representar sobre todo las porciones de qué es lo que de qué es lo que nos gusta a cada uno, en este caso como ejemplo a los niños, ¿no? Ok, bueno, continuando con la representación de gráfica de datos, vamos a ver a continuación la gráfica de puntos. El gráfico de puntos es una representación donde cada dato se muestra como un punto en una línea o eje numérico. Permite observar la frecuencia y la distribución de los datos de manera sencilla. Aquí en este caso estamos viendo lo que es el eje horizontal, en este caso lo que es, vamos a poner aquí X y acá Y, ¿no? En este caso tenemos la representación numérica del 1 al 10. En ese caso, a través de los puntos podemos verificar que el número que se repite con mayor frecuencia en el conjunto de datos es el número 8. Y podemos ver que el que tiene el valor de datos en el conjunto con menor número de puntos es el número 1 y el número 4. En este caso, pues aquí en el eje horizontal podemos ver representativamente que el que tiene mayor frecuencia, en ese caso es el número 8, que tiene en este caso 5, ¿no? Entonces vamos a continuar ahora pues con un ejemplo práctico para que podamos comprender un poco más lo que es la estadística. Vamos a continuar. Voy a poner el ejemplo práctico. Eh, Aquí vamos a leer lo siguiente. Para poder realizar la siguiente tabla de datos, donde X equivale a la edad de personas a la cual se realizó una entrevista, se tiene que sumar la frecuencia para encontrar el total de la misma, que da como resultado 60. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Hacer la sumatoria. En este caso, la sumatoria es X de barra es igual a la suma de valores entre el número de valores. En este caso vamos a hacer la sumatoria total de lo que es la frecuencia. Posteriormente vamos a proceder con el siguiente ejemplo. Estas fórmulas que están del lado derecho son las fórmulas que utilizamos al principio de la diapositiva. En este caso para sacar la media, la varianza, la desviación estándar y consecutivamente lo que es el coeficiente de variación. Y lo vamos a aplicar también de esta manera
en esta tabla para poder obtener los datos suficientes y podamos en este caso realizar cada fórmula, tener la sumatoria de cada fórmula. Bueno, vamos a empezar. En este caso dice, procedemos a contestar nuestra tabla de datos x menos x de barra al cuadrado, misma que para ello se requiere sacar su promedio, puesto que en un dato que desconocemos, para ello se realiza lo siguiente. Anexamos una columna, en este caso, anexamos una columna del lado derecho de la tabla. ¿Para qué? Para realizar lo que es la multiplicación del número de personas por la frecuencia. En este caso, aquí lo podemos ver. Entonces, puesto ese dato necesario que ocuparemos para el promedio, por lo que para realizar dicha operación de multiplicación y sumatoria total nos queda en 911 y procedemos a sacar el promedio. En este caso multiplicamos 13 por 3 y 13 por 3 nos da ¿qué? 39. 14 por 15 nos da 210. 15 por 23 nos da 345. 16 por 10 nos da 160. 17 por 5 nos da 85. 18 por 4 nos da 72. En este caso, tenemos la sumatoria total. Al realizar ya tener la multiplicación del número de personas por la frecuencia, vamos a realizar la sumatoria. En este caso, la sumatoria nos da ¿qué? 911. Esos 911, para poder sacar este valor, vamos a poner x barra es igual a 911 entre 60, por lo cual nos da que en este caso la media es 15.18. Ese es el resultado que vamos a tener. Y por lo consiguiente vamos a ver el siguiente ejemplo. Por lo consiguiente se procede a realizar las operaciones correspondientes a la columna siguiente. X menos x al cuadrado, como ejemplo de la operación, se realiza de la primera fila de la tabla. De modo que después se aplica el mismo procedimiento de las siguientes filas de esa columna mencionada anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a sacar lo que es la media? En este caso, por ejemplo, habíamos dicho que la X es el ejemplo de valores de las personas y de este lado están las frecuencias. Vamos a realizar la resta, que sería 13 menos 15.18, que fue lo que sacamos de la suma de valores. Voy a realizar tantito para que lo puedan ver. En este caso, que es aquí, fue lo que obtuvimos. Vamos a realizar la resta. Al realizar la resta, eso lo vamos a elevar al cuadrado. Esto nos va a dar igual a 4.7524. Consecutivamente vamos a realizar el mismo procedimiento. 14 menos 15.18. Lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 1.39. Y vamos a realizar lo siguiente. 15 menos 15.18 nos va a dar resultado al cuadrado igual a 0.0324. Ya al ir realizando esta operación, vamos a obtener todo el resultado de nuestra tabla. Vamos a proceder en este caso ahora a hacer lo que es la multiplicación del resultado de la frecuencia, ¿no? Al tener x menos x al cuadrado, procedemos a multiplicar el resultado de la frecuencia misma que corresponde a la siguiente columna, que es x menos x barra al cuadrado por la frecuencia, lo que estábamos comentando, por lo cual se realiza de la siguiente procedimiento para la obtención de los resultados. En este caso vamos a multiplicar el resultado de la frecuencia por 3, en este caso este resultado por 3. Al multiplicarlo, que es 4.7524 por 3 es igual a ¿qué? A 14.2572. Consecutivamente vamos a realizar el mismo procedimiento, en este caso, en este caso, 15, en este caso sería 1.39, perdón, 24 por 3 y nos va a dar 20.886. Y vamos a seguir haciendo la misma operación, la misma multiplicación
para poder obtener el total. Ya al haber obtenido el total de lo que es el, el valor de las personas y la frecuencia, vamos a hacer aquí la sumatoria que nos va a dar 90.984. Y vamos a continuar con las fórmulas. En este caso vamos a poder sacar en este caso lo que es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Con qué fórmula vamos a hacer? ¿Con qué fórmula vamos a realizarla? En este caso la varianza la vamos a realizar con el siguiente ejemplo, ¿no? Las fórmulas al usar. En este caso, por ejemplo, S al cuadrado es igual a 90.984, que en este caso fue la multiplicación que se hizo de la frecuencia, entre 60, que es el total de la frecuencia, menos 1, por lo cual nos da S al cuadrado es igual a 1.5164 años al cuadrado. Ese sería el resultado de la primera fórmula, que sería la varianza. Ahora, para sacar la desviación estándar, sería S es igual a la raíz cuadrada de 1.5164, que en este caso es el resultado de la varianza. Esto nos daría como resultado S es igual a 1.23 años. Este sería el resultado de la varianza, y este sería el resultado de la desviación estándar. Ahora, ¿cómo vamos a sacar en este caso el coeficiente de variación? Vamos a seguir utilizando la misma fórmula. En este caso, la fórmula del coeficiente de variación. Coeficiente de variación es igual ¿a qué? A 1.23 años, que es el resultado ¿de qué? De la desviación estándar. Y posteriormente vamos a utilizar el resultado de la media, que la media fue ¿qué? 15.18. Eso lo vamos a dividir y luego lo vamos a multiplicar por el 100%. A multiplicarlo por el 100% nos va a dar un resultado ¿de qué? De 8.1%. Entonces, vamos a retroceder un poco. Para sacar la varianza, ese es el resultado, que de 1.5164, y para poder sacar la desviación necesitamos el resultado de la varianza. Entonces es muy importante que en este ejemplo práctico vayamos sacando los resultados. Entonces es muy importante utilizar las fórmulas, porque esto nos va a ayudar a comprender mejor cómo hacer las multiplicaciones, las sumas, la resta, las raíces cuadradas, de cualquier ejemplo práctico. En este caso, en cuestión de la estadística, para poder sacar la media, pues sí necesitamos utilizar las fórmulas. Entonces, pues el día de hoy, eso fue el tema que estamos eh, implementando para que también nosotros podamos comprender igual el día de mañana para poder aplicarlo de manera tal vez gráfica, como lo veíamos en los ejemplos, para que nosotros también podamos colocar el resultado en una gráfica. También necesitamos sacar estos ejemplos prácticos. En este caso sería lo que es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, para que podamos sacar un porcentaje, ¿no? Entonces, no sé por ahí alguna duda, compañeras, sobre las fórmulas, o regresamos tantito, como ustedes vean. Pues de mi parte ha quedado muy claro el tema, al contrario, le agradezco. Cada uno de los ejemplos creo que fueron muy, pues, claros, comprendidos, y pues esto sería todo de mi parte. Todo claro. Ok. Bueno, pues ya para concluir, si no hay alguna otra duda, pues ya doy terminada por esta sesión, este ejemplo práctico. Espero que pues esto nos ayude y nos sirva de manera personal, tanto profesional como poderlo aplicar, ya sea en nuestros trabajos. Y pues aquí lo importante es que juntos podamos ir comprendiendo mejor
¿Por qué? En el aspecto de que anteriormente yo recuerdo que tal vez veíamos como que los ejemplos de alguna gráfica, no la veíamos tanto como tal vez en una gráfica de Excel, pues sino algo más, por ejemplo, recuerdo que el profesor nos hacía la gráfica así en dibujos. Y pues ya hoy en día, pues sí podemos ver, tener ejemplos más prácticos y sobre todo que son, utilizar todo este tipo de fórmulas nos va a servir mucho para aplicarlas, sobre todo hoy en día en Excel y poder graficar de manera correcta, colocando los resultados, correctos estadísticamente. Bueno, pues espero que, se encuentren muy bien. Les agradezco por el tiempo, que estuvieron aquí y pues... muchas gracias, espero que tengan un muy buen día.